no se lograron los desempeños que se esperaban de cada uno, ¿no? Pero por otro lado, se trató de salvar a muchos, sobre todo el sábado, el viernes, jueves, viernes, sábado se trató de salvar a muchos. Y no se trata de salvarse, sino se trata de aprender. Y voy a tomar unos minutitos, no sé si me demoré mucho, tampoco quiero atosigarlos con esto. Eh, hubo de todo este fin de semana. Eh, Hubo gente que me empezó a reclamar por el correo, estudiantes sobre todo, preguntando por notas. Y hubo también estudiantes que me decían, profe, yo hice tal, 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 por favor, corríjame la nota. Como que, no sé si fuese alguien yo de la servidumbre, no, por favor, corrígeme la nota. O sea, ya te probé que tú te equivocaste, corrígeme. Y primero ni siquiera probaron que me equivoqué. Y hablo en esos casos, ¿no? Y segundo, no es la forma de pedir algo, ¿ya? Eh, este, estaban encerrados en su capricho, creyendo que habían hecho las cosas bien y después tenía que trabajar, y eso es desgastante mentalmente, trabajar para convencerlos de que no hicieron bien, ¿ya? Eh, Tras que no atendieron las indicaciones, no hicieron el trabajo como se debía, reclamaban una nota que no merecían, ¿no? Y en unos mails yo sí fui, no es que yo sí fui, yo siempre soy bastante contundente en mis argumentos. Eh, las cosas hay que decirlas como son. Yo a algunos sí les dije, por favor, primero preocúpate por atender la clase, segundo, preocúpate por cuando si hayan dudas, pregunta en clase, preocúpate por hacer un buen trabajo. Y ahí sí, después preocúpate por reclamar una nota. A otros les dije, por ejemplo, eh, los desempeños, los trabajos bien hechos, no necesitan reclamo de nota, ¿ya? La nota cae automáticamente por su propio peso, por la categoría y la calidad del trabajo. Un buen trabajo no merece súplica, ¿ya? No crean que los que puse cero les puse porque yo disfruté. No, simplemente no merecían otra nota. ¿Ya? Eh, Eso por una cuestión. ¿Ya? Por otro lado, frente a los que se equivocaron, yo ayudé a muchos, no subiéndoles la nota, sino más. Demandaba un esfuerzo. ¿Ya? Y como todavía había chance de cambiar la nota, yo les mencioné, ¿ya? Yo no puedo decirles, no, ya no se puede cambiar. Siempre y cuando todavía haya una posibilidad de cambiar la nota, desde mi persona, les abrí la posibilidad. Sobre todo a las personas que se acercaron eh, con caridad y con sencillez a preguntar, no porque les puse cero, sino a preguntar, ¿en qué me equivoqué, profe? Que es muy diferente a preguntar, ¿y por qué me puso cero? Yo hice bien, cámbiame la nota. Es muy diferente eso a decir, profe, ¿me puede decir en qué me equivoqué? Y después de eso decir, profe, ¿y si yo corrijo, me podría revisar de nuevo? Pues con todo gusto. ¿Ya? Siempre y cuando hubiese el tiempo, ¿no? Eso. Entonces, eso como primera parte, hay que saber pedir. ¿Ya? Bueno, a pesar de eso, a nadie le negué. A nadie le negué una segunda oportunidad, sea de la forma en que haya sido pedida. ¿Ya? Lo otro es sobre las equivocaciones. Hay errores que son de buena fe. Yo no quiero que me hagan el trabajo hacia la perfección, así. Yo estoy ahí con la regla y a ver, vamos a ver, sí. O sea, no. Yo me di cuenta de sus limitaciones, ¿ya? Y
y me doy cuenta en qué pueden fallar. Y entonces yo me doy cuenta qué se les puede pedir, ¿ya? No les voy a pedir nada que ustedes no puedan hacer, ¿ya? Y hay errores de buena fe, yo puse por alto, algunos que eran pequeñísimos, no me voy a fijar en los errores, sino más bien en los logros, ¿ya? Hay otras equivocaciones que también consideraría de buena fe, o sea, de forma inconsciente, pero ¿por qué suceden las equivocaciones? Tienen todo el ánimo de hacer el deber, de hacer la tarea, pero no escuchan bien las indicaciones, ¿ya? Eh, y ahí es que, por eso digo que no es tan de buena fe, porque si yo atendiera a la clase y dejara de hacer cualquier otra cosa, cerrara las muchas pocotón de ventanas que tengo abiertas de forma simultánea, no cometería esos errores que ocurren por no atender las indicaciones y por no saber lo que hay que hacer. O también, sabiendo que no saben qué hay que hacer, se perdieron, está bien, no preguntan de nuevo, profe, ¿me puede explicar otra vez? No, se quedan ahí, ¿ya? Eso. Pero también hay una tercera categoría de equivocaciones, eh, una la que yo llamo de buena fe, ¿ya? ¿Okay? Equivocaciones pequeñas, ¿ya? Malos entendidos. Otras equivocaciones que ocurren cuando no escuchas la clase, ¿ya? Que eso sí puedes corregir. En el momento, no en el momento de cuando se manda el deber, sino en el momento, en toda la clase, atender con tus 5 sentidos, ¿ya? Y si ya se te pasó por alto, no atendiste, te distrajiste, pregunta, ¿ya? Después, no, pero ya algunos ya les digo chao y pum, ya enseguida salen corriendo de aquí. Bueno, no salen de aquí porque están en sus casas, pero salen de la ventana y ya quieren seguir en la otra ventana, en la que ya llevaban hace rato. A esas dos categorías de equivocaciones se suma una tercera, en la que yo sí ya no diría que es una equivocación de buena fe, sino que son equivocaciones que nos invitan a nosotros, a los profes, a descubrir y a detectar o a sorprender que no se equivocaron por distraerse, no se equivocaron ya en el ejercicio de la tarea, sino que se equivocaron al tratar de engañarnos, porque algunos hacen las tareas, ya son muy pocos, pero algunos hacen las tareas con la intención de retarnos a nosotros a ver si descubrimos que nos están engañando. Y, por ejemplo, con respecto al site, se les pidió, aquí está la fuente, saquen la información de esta fuente. No, pero ¿qué hicieron? Unos se les pidió una reflexión o un pequeño resumen del subtema, ni siquiera era de todo el tema, sino del subtema que les correspondió, ¿ya? Que lo saquen, ¿ya? Pero no, algunos automáticamente cogieron, hicieron un copy-paste de otras páginas, ¿no? Creyendo que no me iba a dar cuenta. El rato siempre me doy cuenta, ¿ya? Yo creía que era un problema que ya habíamos superado hace mucho tiempo, el estar copiando información de otras páginas. Usted tiene que producir la información que se les pide, ¿ya? Nuevamente, no tienen que copiar. Eso. Otros, en cambio, no solo se conformaron con copiar la información del Wikipedia o de cualquier otro portal, sino que también copiaron y pegaron mapas. Y se les pidió, saquen los mapas de la fuente que les estoy dando. Tómense ese trabajo de ver y revisar. A mí me parece que este es el que se acopla con la información que voy a presentar. Haga ese trabajo, yo sé que les cuesta aquí, pero ese trabajo va a tener más valor que la persona que me pegó un mapa de la Segunda Guerra Mundial en un site que hablaba de la Primera Guerra Mundial. Actuamos en la inconsciencia. Yo creo que esto le queda bien, le voy a pegar. El Dani no se va a dar cuenta.
Siempre me voy a dar cuenta. Y sobre todo en cosas que no tienen sentido. Es como que, no sé, yo haga un trabajo del Día de la Madre y por hacer copy-paste pongo información de mi papá. Aquí está, profe, el del Día de la Madre. Disculpen que exagere en el ejemplo, pero así yo lo veo. ¿No? Aquí está mi trabajo del Día de la Madre, está la foto de mi papá. Todo por tratar de engañar, por no hacer en la forma en que uno les explica que hagan las cosas. No es por molestar la vida, sino que hay un trasfondo en el que si usted hace de acuerdo a las indicaciones que nosotros les damos, usted va a ir ganando habilidades. ¿Ya? Cómo resumir información, cómo jerarquizar información, cómo esquematizar la información, ¿ya? Cómo seleccionar las imágenes pertinentes, ¿ya? No es simplemente el trabajo por el contenido, no, es el trabajo por la forma en cómo se hace el trabajo. Y si a usted se le pide de saque de esta fuente, pues saque de esa fuente. No busque otros lados. ¿Ya? Después, cuando usted ya haya ganado algo de habilidad sobre cómo escoger una buena fuente, ahí se le dará la libertad. ¿Sabe? Puede escoger la que usted convenga. ¿Ya? Pero aquí a ustedes son fanáticos de copiar cualquier cosa que ven por ahí y ya está. Y son unos errores que gravísimos, ¿no? Como el que les digo, pegaron algunos casos, por ejemplo, otros pegaron imágenes de un capítulo, pues del capítulo 6 y su tema era el capítulo 4. O sea, entraron por entrar, ni siquiera se acoplaron a su equipo, porque cada equipo tenía un líder. Oiga, líder, ¿sabe qué? Dígame aunque sea en qué capítulo estamos. No, hicieron por hacer y trabajaron así a la Frankenstein. Yo ya hice mi parte, no me molesten. Así. Y luego cuando yo estoy en el capítulo 3, pero esta información es del capítulo 7. ¿Qué hace aquí? O sea, tan perdidos porque están tan encerrados y tan ensimismados y solo quieren sacarse a sus compañeros que les caen mal de una forma de lo más rápida posible. Paciencia y tolerancia en los trabajos que demandan compartir opiniones, confrontar ideas, ¿ya? Paciencia y tolerancia, ese es el mérito del trabajo cooperativo, ¿ya? Dejemos de decir, a ver, este es el trabajo, tal persona hace el párrafo 1, el otro hace el párrafo 2, el otro el 3 y el otro el 4. Eso no es trabajar en equipo. Yo detesto eso de que dividamos, ¿no?, el documento en párrafos. Si tú no lees todo el documento, no vas a entender nada. No es que, porque a mí me tocó el párrafo 2, ya entendí. Eso no existe. ¿Ya? Eso no existe. Es como que yo les mandase a ver, no sé, el trabajo, el resumen en base a una película. Yo solo me vi los primeros 15 minutos. Pero ni en los primeros 15 minutos comienza la película, pues. Tienes que ver y ser perito y conocedor de todo el tema. Y después de todo, de conocer todo el tema de forma panorámica, consultar, preguntar, conversar con tus compañeros. A ver, ¿cómo hacemos? A mí me pareció esto, esto y el otro. ¿Cómo te pareció a ti? ¿Cómo podemos argumentar? No, a la Frankenstein. Yo hago los primeros 15, tú después haces del 15 al 30 y no tienen ningún sentido. Y ahí aparecieron casos de chicos que comentando en el capítulo 4 cosas del capítulo 7. O sea, ni en ningún momento se sentaron así en ningún momento se sentaron a conversar. ¿Saben qué? ¿Cómo hacemos? Estamos en el capítulo 4. ¿Cómo lo dividimos? ¿Cuáles son los subtemas que descubrimos? Ni siquiera se sentaron a hacer eso. Así. ¿Ya? Eso. Y de todo eso yo me di cuenta. Pero bueno, ¿ya? En la mayoría de los sites estuvieron muy bien hechos.
unos 3 equipos, 4, sobrepasaron las expectativas y el resto hizo un site decente. Eso me alegra mucho. Y los que no, o sea, por favor, para la próxima, ¿ya? Otros me dijeron, profe, pero si mi site está bien hecho, y solo tenía una imagen y un texto copy-page, así. Y yo no solo pedí eso, yo pedí testimonios, pedí mapas, pedí reflexiones de eso. Y poner una imagen con un texto como copy-page no cuenta como deber bien hecho, ¿ya? Eso. ¿Y qué más? Y eso, y decirles que a ustedes les consta, a mucha gente ayudé esperándoles, ¿ya? Eh, Mucha gente que ya estaba ya más allá que acá pudo recuperar muchas notas, pero no, las cosas no son a vaca, ¿ya? Eh, sí demanda esfuerzo. Mm, Traté de atenderlos a todos. En algunos me equivoqué al subir una que otra nota. Pido disculpas si es que me he equivocado. A quienes pasaron angustia también es porque esperaban un comodín, también pido disculpas por el retraso. Los comodines recién los subí creo que el día sábado, pero ya están subidos todos. Las notas, los puntos extra que quienes estaban en el grupo de refuerzo académico no les había subido porque ellos tenían unos puntos extra, también ya se los subí. También nuevamente disculpas por el retraso. Y a quienes padecieron también esa incertidumbre o ese miedo porque necesitaban una actualización de notas, también ya están subidas. También otra disculpa para quienes estuvieron así. Mis papás me van a pegar, mis papás me van a pegar, o algo por el estilo, porque no se actualizaban las notas de forma breve, pues pido disculpas, pero ya está todo actualizado. ¿Ya? Igual también ya todo eso, creo que la plataforma se cerró el día de ayer y ya quedó, ya, como digo, ya está todo consumado. Eso. Chicos, felicito a quienes dentro de su capacidad y posibilidad pudieron cambiar el destino que estaba ya escrito, ¿ya? Y pidieron con sencillez, con humildad, una segunda oportunidad y respondieron a esa oportunidad que se les dio, porque muchos pidieron oportunidad, pero no todos cumplieron esa promesa. Ya. Eso, chicos. Gracias, Javi. Adelante. Gracias, Dani, por este momento de introducción para hacer aclaraciones. Bueno, varios de ustedes también saben de las cosas que voy a mencionarlas muy rápidamente respecto de los que tuvieron la oportunidad para rehacer sus tareas, ¿sí? Sí, a mí también me sorprendía en el hecho de que, por ejemplo, después de haber pasado, o sea, explicando, grabado, enviarles el ejemplo en en las mismas diapositivas, compartido, explicar una y otra vez, ¿no? Varios de ustedes no tenían idea de que existía, por ejemplo, una tabla de cotejo. No sabían qué era eso, ¿no? Ni idea. Otros, por ejemplo, había que hacer el trabajo de León 13, ¿no? Y bueno, tenían la primera parte que se les había compartido, o la segunda parte. El asunto es que donde tocaba poner la otra ficha de León 13, ponían León 13, pero la información era del Papa anterior, de Pío IX, ¿no? Entonces yo me decía, o sea, yo veo León 13 y ya con eso ya tienes 2.5 o 5, ¿no? Realmente decía o sea, ¿qué está haciendo? Pero de todos modos, si tenía la bibliografía por lo menos presentado, aunque no era ni siquiera la que se les había mandado, sino decía Wikipedia. Entonces se les pedía que vuelvan a corregir. Vuelvan algunos o otros corrijan, ¿no? Y eso realmente llamaba la atención. Y después que se les pedía corregir, enviaban cualquier cosa, ¿no? Sobre todo del diagrama de Venn, de las fichas, ¿no? Y en el diagrama de Venn solamente ponían
los 3 enlaces que se les ocurría a algunos, ¿no? Yo me ponía a leer los enlaces. Cuando ya les volví a mandar, yo me ponía a leer los enlaces, a ver qué pasaba con esos enlaces y eran los enlaces del trabajo anterior o del otro papa, o era, si eran de los dos papas, pues ponían solo de uno. Y entonces, y no corregían lo que se les pedía, inclusive para calificar. Decían, algunos se les dio la opción de corregir todo, a otros y calificarles sobre 10, a otros no, por las circunstancias que ya sabe cada uno y no voy a tener que explicar eso, sobre 7. Pero si era sobre 7, digo, el profe me está dando la opción de corregir lo que me falta. Me dice que no he puesto conclusiones, voy a ponerlas. Me dice que no he puesto la frase junto al Papa, voy a ponerla, ¿no? O sea, era una cosa muy sencillita, pero solo devolvían rápidamente lo que se les ocurría, ¿no? Y incluso alguno, y fue por lo menos, sí, alguno que otro, pero de manera particular con alguno, ¿no? Me llamó la atención, así como mandatorio, ¿no? Oiga, según la tabla de cotejo, yo debo tener esta calificación, póngame. Entonces, híjole, yo le devolvía la explicación con toda la paciencia y diciéndole, sí, pero recuerda que sin bibliografía es 0. Si no tienes las fuentes colocadas de 0, porque eso es plagio. Y tuve que decirle, con esta tarea que me envías, yo tendría que pedir a dirección académica que te sigan, ¿no? Que te abran una pequeña carpetita de plagio y reportarte, ¿sí? Al distrito para que con los elementos necesarios, pues simplemente vean la calidad de la gravedad cometida, eh, del error cometido, ¿no? Contra la LOEI. Entonces ahí ya dejó de insistirme, decirme, corríjame porque así dice mi tabla de cotejo, ¿no? Entonces sí también hay que tener un poquito de tino, ¿no? Para reclamar, por lo menos para ser escuchado, ¿ya? Y les voy a compartir a ustedes un diagrama de Venn de los varios que estuvieron muy bien elaborados y qué es lo que debe contener, qué es lo que, para qué se pone un diagrama de Venn, solo para que pongan los links. No, algunos no sabían ni cómo poner, use el sentido común, por Dios. Póngalo al final, donde usted quiera, la parte de los links y ponga los que son. Use, como dijo Dani, lo que se les pidió. No me voy a detener otra vez más en eso. Les voy a compartir la pantalla de un link de un diagrama de Venn. Fíjense bien, así debe estar. El diagrama de Venn debe tener esto. Llenas cada una de las intersecciones. A usted le dieron conjuntos, ya le dieron conjuntos. En la escuela le dieron eso, ¿no? Y lo han repetido, si no me equivoco, ya en el colegio nuevamente. Y los que sigan alguna ingeniería o algo volverán a ver conjuntos en la universidad. Bueno, pero fíjense cómo tiene que estar cada una de las partes llenas, ¿no? Por ejemplo, donde dice fuente 1, la parte que es más extensa en contenido, es porque es diferente a la fuente 2 y a la fuente 3. Algunos incluso les han aceptado cosas simples, como decir, aquí solo aprendí del Papa León XIII. Bueno, está bien, ya está aprendiendo. Pero para este segundo aporte voy a ser muchísimo más exigente. No les voy a aceptar cualquier cosa. Y no me van a decir, profe, es que yo sí puse algo diferente. Sí, pues no es aceptable. Tiene que ser un razonamiento bien elaborado. Bien elaborado, ¿no? Bien elaborado. ¿Sí? Aquí nada más, bueno, aquí en este pues le faltó colocar en el centro qué cosas se parecen de las 3 fuentes elegidas, ¿no? Pero aquí está, es lo que hay que colocar, ¿no? Y lo voy a ampliar para que vean que no es cualquier cosa. Aquí en esta del centro, en esta intersección, ¿qué de común tiene entre las 2 fuentes, la fuente 1 y la fuente 2? ¿No? ¿Qué de común tiene? Abajo, ¿qué de común tienen entre la fuente 3 y la fuente 2? ¿Qué de común tienen entre la fuente 3 y la fuente 1? Y en el centro, que es lo que le faltó aquí, pero vale para la explicación, ¿no? ¿En qué se parecen las 3 fuentes? ¿Qué cree usted que hay ahí? ¿No? Creo que en este trabajo me lo puso en otra parte porque no le alcanzó a escribir ahí, si no me equivoco.
por eso lo escogí, ¿ya? Algunos, por ejemplo, ¿qué es lo que hicieron? No escribieron ahí, ¿no? Colocaban por aparte, semejanza entre fuente uno y fuente 2 y me escribían. Semejanza entre fuente 2 y 3 entre uno y 3 y semejanza entre las tres fuentes. Solo fuente uno, solo fuente 2, solo fuente 3. ¿Por qué? Porque pues no eh, presentaban el diagrama de Venn, pero como les parecía un poco difícil tratar de escribir y manejar así los diagramas, los circulitos, lo escribieron de otra manera. Genial, ¿no? Creatividad también, ¿no? No puedo escribirlo así como está en esta que les presenté, entonces lo escribo de otra manera, ¿no? Eh, claro que a algunos se les pide, se les dijo, hay dos fuentes, ustedes busquen una, ¿no? Y la más fácil, pues bueno, siempre es Wikipedia. Pero eviten buscar Wikipedia, ¿no? Wikipedia no es una fuente científica. Tiene mucha información que ayuda, sí, hay lugares en los que puede ayudar, pero no es una fuente realmente confiable, ¿ya? Que puede tener validez, sí, pero no es confiable, ¿no? Busque otras fuentes parecidas a las que se le envía. Se le enviaron dos. Ahora ya está listo para empezar el trabajo de la próxima vez. Pues están ahí tres fuentes. Van a trabajar solo en esas fuentes. Hay muchas cosas que yo hacía mirar al pecho, creo, o al piso, no sé a dónde miraba y decía, bueno, pasemos eso, ¿no? Entonces, aprendamos a cuidar esas cositas del trabajo, ¿sí? Aprendan a cuidar. Tengan en cuenta eso, ¿eh? Tengan en cuenta. A algunos se les dio, por alguna particularidad, dos oportunidades. No, profe, disculpe, es que me olvidé, disculpe que esto. Estamos para escuchar. Como decía Dani, el profesor no es inhumano, pero cuando se le pide algo en concreto, tiene que hacerlo. Con la primera tarea fue muy estricto. Usted va a consultar lo que quiera, pero va a poner la fuente. Y si no tiene fuente, cero. Y ahí sí no hubo oportunidad ni opciones, porque fue clarísima la indicación. Pero después de eso se les dio la opción de volver a hacer las cosas. Entonces tengan en cuenta esto. Por si acaso, para los que no están atendiendo, no están escuchando, en la tabla de cotejo que va a ser la misma, voy a anexar, ¿sí? El jueves ustedes lo van a ver ya, voy a anexar una parte que diga, si no tiene la ficha bibliográfica y los links junto a las dos cosas, cero, ¿ya? Sí, porque eso es plagio y hay que evitar esas cosas. Tenemos que ir acostumbrándonos a eso, ¿de acuerdo? Use la fuente que se le envió. Yo sé que tienen que hacer, sí, nosotros también tenemos que hacer. Pero para eso pensamos un poco lo que les vamos a presentar, bastante más bien. Y ustedes también creo que en honor al trabajo que hacemos los profesores, creo que merecemos que ustedes también hagan un trabajo eh, honesto y bastante bien elaborado, ¿no? En la medida de lo posible. Cada uno según sus habilidades y creatividad, ¿eh? Entonces, tengan en cuenta estas cositas, por favor, que son muy importantes, ¿no? Son muy importantes. ¿Que no sabe cómo hacerlas? Bueno, ya viene la parte mía de la formación cristiana, muy sencillo. ¿Cuántos de ustedes antes de empezar a hacer una tarea le ofrecen a Dios esa tarea? ¿Mm? Imagínense. ¿Cuántos de ustedes le piden ayuda al Espíritu Santo? Él es la verdad, lo sabe todo. ¿Cuántos de ustedes le piden ayuda a la Virgen María? Es la madre de la sabiduría. ¿Cuántos de ustedes le piden ayuda a Jesús? Él dice, pidan y se les dará. ¿Cuántas? ¿Cuántas les pedimos al Padre Dios? Nosotros como hijos que somos herederos y como herederos podemos pedir todo. Que se me antoja el planeta Júpiter. Bueno, pues pídale. Y no es broma. Claro que no sé para qué va a pedir el planeta Júpiter ahora, ¿eh? Déjelo ahí donde está. Pero, ¿cuántos de nosotros le pedimos a Dios que nos ayude en lo que vamos a hacer? Y con esto, para terminar, yo recuerdo, y ustedes lo saben, en presencial, ¿no? Pero lastimosamente a veces se perdía un poco la costumbre, una sana costumbre.
Yo recuerdo en la época en que había exámenes trimestrales en el colegio, cuando había exámenes, los trimestrales, esa capilla se llenaba de estudiantes, ¿no? Llegaban tempranito y estaban ahí todos pidiéndole a la dolorosa a Jesús sacramentado, ¿no? Y en el sagrario que les eche la manito, ¿no? Y había algunos que antes de su examen, aparte de la hoja, tenían la estampita de la dolorosa, ¿no? Claro que había que cuidar esa estampita, porque a veces detrás de la estampita no estaba la oración de la dolorosa, ¿no? Estaba alguna ayuda mnemotécnica para la prueba, entonces había que revisar también. Pero de todos modos se llenaba así de estudiantes, había de pie estudiantes en la capilla, ¿no? Pasados los trimestrales, otra vez volvía lastimosamente a la normalidad, ¿no? Los mismos de siempre. Pero por lo menos en los momentos de angustia, ¿no? Pero ojalá que se haga una sana costumbre el hecho de pedirle a Dios. Pedirle a Dios ayuda. Es que no sé cómo hacer, Dios mío. Pues pídale ayuda a Dios. Miren, les voy a contar una anécdota justo que me pasó en la Politécnica antes de entrar a la Compañía de Jesús. Lástima, ya no tengo esos exámenes ni nada, porque pues, fue hace mucho tiempo. Yo entré en el año 1992 y el día en que me llamaron era un viernes, no me acuerdo la fecha, puedo hacer un poco de memoria tal vez, y estábamos todos almorzando, mi papi, mi mami, mi hermana y mi abuelita, ¿no? Y estábamos ahí en el almuerzo. Y sonó el teléfono, me pasaron el teléfono y el maestro de novicios, que fue rector del colegio también, el padre Pepito Araujo, que en paz descanse, realmente un santo sacerdote extraordinario, ¿no? ¿No? El maestro de novicios me llama y me dice, Javier, has sido aceptado en la compañía de Jesús. Híjole, fue un alegrón tremendo para mí. Mi abuelita también se alegró, mis papás no. O sea, tenía que irme de la casa y era una alegría, pero igual el dejarme ir y ustedes entienden eso. Y yo tenía, como suele decirse, sentimientos encontrados. Y justo la semana que venía, tenía exámenes bimestrales. O sea, tenía el segundo examen en la poli, ¿no? Híjole, y a mí no me costaba mucho dejar la familia. A mí me costaba mucho dejar los estudios. Pero aparte de todo eso, igual había una nostalgia. Y tenía esos sentimientos encontrados. Y bueno, yo quería dejar la Politécnica, digamos, por lo menos sentando el nombre e irme tranquilo y despacio. Ya. Y había algunas asignaturas en las que con un buen examen pues podía exonerarme, ¿no? Pero realmente no fue tan así, ¿no? No pude concentrarme bien. Así que en esta semana de exámenes bimestrales lo que dije es, Señor, tú sabes, ¿no? No tengo cabeza para concentrarme. Y pasaron varias cosas entre el examen bimestral y final, ¿no? En el bimestral me acuerdo de una evaluación, había una asignatura que en la universidad ustedes van a aprender, ¿no? Hay asignaturas que no son obligatorias y se las va tomando. Y yo también, desde pequeño me gustaban los números, pues tomé contabilidad, ¿ya? Entonces era una cosa anexa distinta a lo que estaba haciendo. Y me acuerdo que para la prueba, yo me acuerdo de ese examen, no había hecho ni la tarea ni nada, que era condición para poder hacer la evaluación. Y nos reunieron a todos los que estudiáramos contabilidad de toda creo que de toda la universidad, no sé, pero nos reunieron a todos, ¿ya? Y nos pusieron a hacer el examen. Y estábamos como 80 en esa prueba, más también. He hecho filas así juntos, ya casi tocábamos los codos, creo, sentados. Y la profesora empezó a revisar la tarea. Y sin la tarea no se podía hacer la evaluación. Pero resulta que yo era el último sentado en el orden en el que estaba revisando. Ya entregué la tarea, ya entregué la evaluación. Yo entregué solo una hojita. Y mis compañeros les veía que llenaban hojas y hojas. Yo estaba perdido. Pero lo único que me acuerdo es una voz en mi interior que me dijo, Javier, borra eso. Porque tenía que escribir los resultados con rojo, ¿no? Javier, borra eso y borra esto otro. Y escribe lo siguiente. Yo estaba escuchando en mi interior.
yo simplemente hacía porque estaba asustado y seguía haciendo. Después fui consciente de lo que pasó y escribí con rojo, no sumaba nada, solo escribía lo que me decían que escriba y puse con rojo los resultados. Me acuerdo que era 500,000 algo. Y ya, y entregué mi prueba. Y luego nos la entregaron a la siguiente semana. Y fue la mía la última que entregaron, porque empezaron a entregar desde las notas que era de 8 para abajo. Y claro, yo decía, yo espero, o sea, si me pone un 1 estaría agradecidísimo, ¿no? Y claro, no entregaban la mía, entregaron la de mis compañeros que habían hecho bastante. Yo había visto que ellos ya habían hecho bastante. No estaba ya en la posición de copy-paste, de copiar y eso, no, no. Ya estoy en la universidad, por Dios. No, y ni antes tampoco me gustaba eso. Pero ellos entregaron, el uno que hizo como 4 hojas tenía 6, el otro que alcanzó a hacer 3 tenía 5. Dije, no, pues yo entregué una hoja, por eso decía, si me pone uno, gloria a Dios. Pero resulta que al final entrega la mía y me dice, bueno, y la última, señor Roballo, usted no tiene 10 porque usted no entregó su trabajo. O sea, no le revisé y bueno, ya, ni modo. Y cuando me entrega mi tarea tenía 9. Yo dije, ¿cómo es posible? ¿No? Y claro, cuando hice conciencia de lo que les conté a ustedes, que escuché la voz y que me dictaba las cosas y que luego ponía el resultado, fue algo extraordinario que después me hice consciente de eso. Y bueno, y luego en exámenes finales, en algunas materias, me acuerdo, ¿qué sería? Bueno, algunas materias, me pasó en toditas, ¿no? El asunto es que me tocaba ir a retirar ya la hojita de fin de semestre con qué pasó, y entonces fui a retirarlas, pues. Y fui a retirar y yo ya estaba, me sentía mal, ¿no? Entonces fui a retirarla y estaba ahí un amigo, alguien que me conocía, y le digo, por favor, me prestas la ficha. Sí, puedes revisar en segunda matrícula. En segunda matrícula, vos, ¿para qué? Pues? Digo, por favor, yo sé por qué te digo, punto. Solo ayúdame entregándome la ficha. Entonces me revisa y dice, no estás aquí, a veces me estás vacilando. Le digo, deben haberme puesto entonces en tercera, que no debe ser, pero deben haberme puesto. Deja de estar hablando tonteras, pero me buscó en tercera porque él era así, o sea, lo que le pedía a uno. Así. Dice, no estás, aquí estás en primera. Entonces me busca y dice, ya ves, estás aquí. Si vos pasaste en todo. Eso era imposible, porque en exámenes finales hubo algunas asignaturas, era sobre 20 el examen final, ¿no? Que no alcancé ni el 7. Yo me acuerdo del examen de física, creo que tenía 4. Y el examen y otro examen que me tomaron, que tenía 7, así, ¿no? Ya. El asunto es que cuando me devolvieron mi ficha de notas, había pasado, ¿no? Y sin embargo, yo sabía que los exámenes estaban mal resueltos, mal resueltos. Pero ya les conté todo esto, aunque nos hemos demorado, pero yo sabía la situación en la que me encontraba. Era una situación de sentimientos encontrados. Era muy difícil para mí. Pero ahí está. Él sabía que yo tenía el conocimiento. Lo que no tenía era la estabilidad emocional en ese instante para hacer las cosas. Pero bueno, no crean, ¿no? Diosito, Espíritu Santo, ayúdame. Estudia, pues, claro, estudia. ¿Qué crees que te va a dictar todo? Bueno, puede ser, pero estudia para que Dios le recuerde lo que estudió. ¿No? Entonces tengamos presente estas cosas y esto que también me ha alargado bastante, pero tengámoslas presentes, por favor. Esforcémonos por hacer las cosas. ¿Sí? Si usted no sabe algo, pregunte, por Dios. No espere el día en que se pasaron notas para asustarse y ahí pedir recalificaciones. ¿Ya? Como dice Dani, un buen trabajo no necesita ya nada más que presentarse. Bueno, entonces eso nada más y hagamos bien las cosas. Vamos a trabajar en la misma línea, ¿no?
en conjunto, todos. Y recuerden que este es el segundo aporte, es la recta final, ¿no? Puede que algunos, y esto es para aquellos que ya están en serias dificultades, algunos todavía les alcance este segundo aporte a rectificar. Y a los que no, que ya están para supletorio, no importa. A mí me gusta, miren, me gusta escuchar dos partidos. A mí me gusta el fútbol. Me gusta escuchar los comentarios y ver las reacciones de la gente. Y a mí me gusta escuchar dos partidos de hace mucho tiempo. Me gusta escuchar el 7-1 de Brasil, de Alemania contra Brasil en el Mundial del 2014 y el 7-0 de... Ok, ya listo, Romina, ya leí tu mensaje. Y el 7-0 de Chile contra México en la Copa América. Me encanta escuchar, ¿no? Y cada vez que escucho me da risa también por los comentarios que dicen, veo las reacciones de la gente, pero voy aprendiendo cosas, ¿no? Voy aprendiendo cosas. Por ejemplo, este 7-0 de México contra Chile, ¿no? Hay cosas como que dicen, si ya estás perdiendo 5-0, 6-0, ¿no? Debes ponerte la camiseta, no importa si pierdes 8-9, debes seguir jugando hasta el final y dar todo de ti. No ser, ellos dicen allá un molero, ¿no? Bueno, pero sí, no dejarte, ya morir, ya estoy perdiendo todavía. Bueno, entonces de una vez póngame cero. No, dar hasta el final, poner ñeque. San Ignacio dice poner todo el hombre, ¿no? Dar todo de uno mismo. ¿Ve? ¿Sí? Entonces, los comentaristas de este partido suelen decir, porque me lo sé de memoria, me sé de memoria los comentarios, pero me gusta escucharle a los mexicanos cómo comentan, ¿no? Así como me sé de memoria los diálogos de Matrix, me sé de memoria porque me he visto creo que como 30 veces y la menciono porque vamos a proponerla para trabajar aquí con lo que me dijo alguien que veamos Matrix y os había puesto. Pero yo voy aprendiendo, ¿no? Y dice, no se rindan, ¿no? Porque ahí decían, no, los jugadores ya no están jugando, ya simplemente están ahí en la cancha porque les toca estar. Ojalá no les toque a ustedes eso. Ojalá, aunque estén quedados a supletorio, ya lo saben ustedes, den todo de ustedes, para que por lo menos este último esfuerzo del segundo aporte sea significativo y se den cuenta que sí pueden. Y eso les ayude a salir adelante. ¿Eh? Y tengan ya armada la estructura para que cuando llegue el supletorio no tengan dificultades, ¿no? Porque ponerse a estudiar o poner a querer hacer algo que no se hizo durante todo el año en una semana va a ser muy complicado. A ver, ¿qué era esto de hacer el diagrama de Venn? ¿Qué era, profe, qué era esto? No sé. Dani, ¿qué es una conexión histórica? ¿Cómo tengo que hacer la conexión histórica? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es una línea de tiempo? ¿Cómo tengo que ponerla? ¿Qué quiere decir fundamentar? ¿Qué quiere decir poner evidencias? No, no tiene que aprenderlo en la semana del supletorio. Tiene que aprenderlo ahora. Todavía estamos a tiempo. ¿Ya? Para que no haya llantos y sufrires de sus representantes, ¿no? Y como les decía al inicio del año, y ahora lo vuelvo a repetir, hay papitos que a veces hasta ponen una demanda al colegio por si acaso. A ver si tal vez así en la desesperación y les hacen pasar por vergüenzas, ¿no? A los representantes. Entonces pongamos una demanda por si acaso, a ver de pronto si con eso le hacemos pasar a mi hijo, porque es que, ¿no? Y hasta hay representantes lastimosamente que se ocupan de estas cosas al final, ¿no? Y a ese rato dicen, sí, es que era el deber del colegio ayudarle a mi hijo. Y cuando le empiezan uno a presentar todas las evidencias y le dice, señor o señora, le enviamos a usted 20 correos, 30, 40, 50 correos, sumándola de todos los profes y jamás recibimos respuesta, ¿no? E inclusive a veces hay tanta, cómo se dice ahora, Dani? No sé, bueno, está un poco, Dani se quedó, pero el, hay gente tan conchuda, no sé cómo se dice ahora, o sea, no sé, o sea, la palabra también es hipócrita, no es hipócrita, no sé, cínico, creo que es cínica la palabra, es tan cínica la gente, ¿no? Que el papá y el hijo están ahí, o la mamá o la hija están ahí,
Y le dicen, ¿cierto que no hice? No, yo sí hice. Ahí está, yo sí envié, ¿no? Yo dice, pero si estoy mostrándote la evidencia, no hay nada. Yo le dije, no, es que mi hijo dice que sí envió. Yo le creo a él. Pero señor, mire, esta es la página de su hijo. O cuando está en presencial, mire, pero aquí está la carpeta de su hijo. Seguramente se le cayó a usted, profesor. Pero yo no me llevo nada del aula. Entonces, evitémonos las vergüenzas, sí, evitémonos esas vergüenzas y ponernos rojos. Y ya que hemos conversado con varios de ustedes, y no sé, realmente con algunos, son poquitos, gracias a Dios, realmente que no están reaccionando y yo personalmente ya no sé qué más hacer, ¿no? No les podemos poner el 10 porque sí, ¿no? Porque son chéveres, ¿no? No se les puede poner un 10 por chéveres. Si estuviéramos en una clase de actuación, tal vez, ¿no? Grandes actores, pero no, no se puede hacer eso. Fíjense que nos hemos gastado prácticamente una hora de clase hablando de esto, pero es que es importante. O sea, nosotros consideramos que los consejos son importantes y luego uno no escucha, ¿no? Y cuando tiene la edad que tengo, la edad tiene Dani, y uno dice, esto me decían cuando yo era pequeño, cuando estaba en el colegio. Y al principio no escuchaba. Cuando Dani nos compartía, no sé si era como ustedes o como los otros paralelos, dice, es que mamá me obliga a coger un curso de inglés. Ay, qué aburrido estar estudiando curso de inglés. Y después, ¿no? Sí, en la universidad te exigen, llega un momento, cuarto, quinto semestre, en que te empiezan a exigir, el profesor le dice y te manda tareas, te manda documentos en inglés, en otros idiomas. Yo me acuerdo, un profesor de filosofía de cuarto semestre, una compañera decía, profesor, disculpe, ¿nos puede explicar por qué esto está en francés? Dice, ese no es mi problema, ese es suyo. Y ella mismo unas dos veces, profe, alemán yo no entiendo, ese no es mi problema, es el suyo. Entonces, no volvió a preguntar más, ¿no? Usted resuelva. Me acuerdo que nos mandó a leer un libro que estaba en español, en latín, en inglés, en alemán. Estaba en los cuatro, sí. Era nuestro problema. Nosotros teníamos que ver cómo resolvíamos eso, ¿no? Allá usted. Usted tiene que resolver el problema y hacer la tarea y cumplir con lo que le pido, ¿no? Gracias a Dios había gente que manejaba el alemán, los idiomas. Alguna cosa manejábamos otros el latín, ¿no? Entonces, no había opciones ahí. El profesor decía, esta no es una clase de idiomas, esto es historia contemporánea de la filosofía. Usted tiene que resolver sus inquietudes de idiomas. Eso le tocaba a usted antes. ¿Ya? Entonces, sí. Así que no se vayan a quejar y estamos preparándolos para eso, ¿no? Para que no se quejen, no para que se quejen. ¿Ya? Sí. Ya. Sí, sí. O sea, tener en cuenta en mi vida. Eso me pasó a mí en la católica también en literatura. Profe, la profesora dijo, cuando era jesuita me acuerdo, ¿no? Dice, ¿qué dice aquí? Y nos preguntó a los jesuitas. No, no saben. ¿Cómo que no saben griego? Si ustedes son jesuitas, digo, pero que no sabemos. Pues tuvimos que aprender por lo menos a leer y entender, pero, pero como que nos perseguía el demonio corriendo, ¿no? Entonces, aprendamos desde chiquitos a resolver nuestras dificultades y nuestros problemas y a pedir consejo, ¿eh? Sí, a pedir consejo, sí, a pedir consejo. La profesora es en literatura. Profe, este libro está en francés. No es mi problema, usted es jesuita. Le digo, ¿y eso qué tiene que ver? No sé, te resuelva, ¿no? Merci Elia del mito del eterno retorno. Después de 20 años me enteré que había estado en español, pero no lo encontré en esa época. Pero así pasa. Entonces tengan en cuenta estas cosas y ojalá algunas de las cuestiones que hemos dicho las tengan y las guarden y las observen. Cada uno lo que necesita, ¿no? Y si nada necesitaron de lo que dijimos, tenga en cuenta esto para ayudarle a sus compañeros o a alguien que lo necesite, ¿no? Siempre, siempre estas cosas a alguien le van a servir, ¿no? Y ponga todo el hombre, eso sí dice San Ignacio. Estamos por inaugurar prácticamente, bueno, estamos en el año ignaciano y ténganlo presente, ¿no? Hagamos que San Ignacio no se dé tres vueltas, como se suele decir vulgarmente, ¿no? Tres vueltas en la tumba y más bien querer salirse de ahí para jalarnos, no sé, o abrirnos el cerebro y ponernos algo ahí dentro, sino más bien
que nos vea con ojos agradables, ¿no? Decir, qué bien, están haciendo o intentando algo bueno. Entonces eso, y ojalá podamos terminar este año lectivo, ¿no? De la mejor manera posible, de la mejor manera, ¿sí? No importa si no estamos bien en este instante, bueno, pongamos lo que esté en nuestras manos. Depende de nosotros, ¿no? Dios es todopoderoso y puede hacer lo que quiera por nosotros, pero nosotros necesitamos aceptar eso, ¿sí? El profesor le va a poner 10, sí. ¿Cuándo? Cuando usted haga un excelente trabajo. Y le va a poner 0, ¿cuándo? Cuando no lo entregue o pues simplemente lo que entregue vacío, ¿no? Como algunos suelen entregar también. Entonces, tengan en cuenta estas cosas y gracias por escucharnos, por escucharme y pedirles también disculpas. A veces llega un momento en que los profesores también nos cansamos, ¿no? Las personas, todos los seres humanos llegamos a cansarnos por tanto agobio que hay y a veces hasta nos da risa de los reclamos que hacen algunos y ese modo es de fuga de lo emocional que nos pasa, ¿no? Pero pedirles disculpas también y ayúdennos a no tener esas caídas de tener que pedir disculpas porque no nos hemos sabido acercar a ustedes. Ayúdennos también ustedes, ¿ven? Y bueno, ya con este espacio también algunos han tenido tiempo para terminar de desayunar, varios de ustedes, y manos a la obra, ¿no? Sí, el amor hay que ponerlo como nos sugiere San Ignacio, que no es de él, pero él nos lo sugiere mucho, ¿no? Hay que ponerlo más en las obras que en las palabras, ¿no? Así que manos a la obra. Eso. Gracias, Javi, gracias. Sí, hay algunos que como que estaban como implorando y, profe, es que si ya no saco tanto, ya estoy supletorio. Si se van a quedar supletorio, no tengan miedo, es un supletorio, ¿ya? Y lo otro, a veces considero que preferible te quedes a un supletorio a que pases así con las justas, porque yo creo que el que se queda esas 2 semanitas más en el supletorio va a aprender más, o muchas cosas de las que estaba confuso en ese espacio del supletorio se van a aclarar, ¿ya? No vengan, o no piensen, perdón, no piensen que el supletorio es un castigo, no una pena, ¿no? Donde los que se quedaron en el supletorio no sé, proscritos, ¿no? O sea, no es así, ¿ya? El supletorio es simplemente un tiempo extra, ¿ya? Para que puedas cerrar lo que faltaba cerrar. No es, ya. Yo sé que a lo mejor muchos de esos papás se imaginarán que se cae el mundo y todo, ¿no? Pero no es así. Pero yo les digo, preferible que pases bien con un supletorio a hacerte pasar por las justas. Ahí me salvé del supletorio. O sea, no es la cosa de salvar o de sacar 10, no. La cosa es pasar aprendiendo. ¿Ya? Eso. Y no se desanimen, no se desanimen, ¿ya? Yo tuve que también enviar unos mensajes de ánimo. No, tranquilo, o sea, ya, si no te alcanzó, no te alcanzó, pero es 1000 veces mejor quedarse supletorio haciendo todo lo posible por pasar, peleándola, hasta el último. Ya te quedaste supletorio, bacán, ya, pero la peleaste a que te tires al abandono, porque si hay otros que están, como dijo Javi, lamentablemente no hay respuesta, están en el abandono y, y, y quedarse supletorio por un punto, ¿no? Pero sabiendo que la peleaste, ¿no? Tuviste un promedio trimestral de 4 en el anterior, ¿no? Y acá sacaste un 9 y 4, 13, no te alcanzó, pero el mérito está en haber subido de ese 4 mediocre a un 9. Chuta, eso tiene mérito, ¿ya? Y que haya habido ese cambio, eso es de felicitar, ¿ya? Así te hayas quedado supletorio, es de felicitar, ¿ya? Y eso, pues, ¿no? Entonces, y como decía, preferible llegar a un supletorio peleándola, sabiendo que te preparaste, a llegar a un supletorio eh,
en las peores condiciones, ¿no? Es feo quedarse supletorio porque te faltaron, no sé, 7 puntos. En un primer trimestre sacaste 4, en el segundo te fue peor, te fue 3, a diferencia de que en el primer trimestre sacaste 4 y en el segundo mejoraste, te sacaste 9 y te quedaste con 13. La diferencia es abismal, ¿ya? Entonces, eso chicos. Solo ya para no cansarlos, ya se ha ido bastante tiempo. Un ejemplo, voy a compartir un ejemplo. Este es un examen que hice yo. Lo tuve que buscar en el correo mientras Javi les mencionaba, como para ilustrar, no, no es para asustarlos. Fíjense aquí, es un examen que tuve que dar por correo, ¿no? Y me pregunta, ¿no? Algo sobre la ilustración en el siglo XVIII, ¿no? La época del siglo de las luces. Y tengo que contener información sobre 4 de 6 textos que me enviaron a leer, ¿no? Entonces ahí aquí están algunos, ¿no? Cañizares, Art, Outram, Rax y Zafir. Solo de ellos uno estaba en español, el resto estaba en inglés. Irak es de la India todavía, en fin. Entonces, y tú tienes que responder no en base a la copia o a la memoria, sino tienes que responder en base a qué críticas haces tú de acuerdo al autor, ¿no? Entonces, por ejemplo, y no es escribir por escribir, no, yo opino tal cosa, no. Tú tienes que opinar con argumentos. ¿Y cuál es tu argumento? Citar, ¿no? Por ejemplo, yo aquí cito, ¿no? En este texto hablo yo de la visita de los geodésicos franceses. Yo creo que eso estudiaron en la escuelita, cuando vinieron los franceses a medir la mitad del mundo, ¿no? Por decirles en resumen, ¿ya? Entonces yo coloco aquí la cita, ¿no? La condamine, acomodó, bla, 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 bla. El año en que se publicó el libro y la página tengo que colocar. No es escribir por escribir, ¿no? Incluso aquí yo menciono a Samuel Fritz. Yo creo que ustedes lo vieron el año pasado. ¿Que alguien tiene alguna idea de Samuel Fritz? Y así por el estilo, ¿no? Acá, por ejemplo, yo tengo que citar a la autora, Outram, en inglés, porque el texto está en inglés, ¿ya? Entonces, no, yo no le puedo decir al profe, no, es que, profe, es que el libro me mandó en inglés y yo no puedo leer. No, eso no es problema del profe, ese es tu problema, ¿ya? Y así, ¿no? Tal cual como decía Javi en la vida real, ¿no? Y así continúo, ¿no? Bla, 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 bla. Aquí también tengo que volver a citar otro autor en inglés, ¿no? Aquí en el caso de Air. Bueno, y así por el estilo, ¿no? Aquí también otra cita en inglés, ¿ya? Entonces, esto, la idea es que ustedes estén súper preparados, ¿no? Bueno, no es que quiero hacer alarde de la nota, pero cuando usted está bien preparado, tiene buenas calificaciones, ¿no? Y los comentarios que me pone mi profe, me puso mi profe, ¿no? En las preguntas, correcto, exacto, buen análisis, exacto, ¿no? Exacto. Aquí me hizo una observación, bueno, que me costó medio punto. Entonces, en mi examen 9.5, ¿ya? Y bueno, y tuve que hacer una exposición en la que tuve 10, ¿no? Su exposición, su presentación estuvo muy bien hecha. Simple, directa, y abordaste todos los temas, ¿ya? Entonces, esa es la idea, que usted salga del colegio, salga de un buen bachillerato preparado para los retos de la universidad, ¿ya? En la universidad no estarán papito ni mamita, en la universidad estará usted solo, ¿ya? Y, y según su esfuerzo avanzará, su esfuerzo, ¿ya? No el de los demás. Eso, chicos. Siguiente punto, vamos al grano. Segunda Guerra Mundial. Espero que hayan visto los vídeos. Hicimos el ejercicio del Facebook, pero tenemos otro ejercicio. Ustedes van a hacer una nueva página web al mismo estilo de la Primera Guerra Mundial. Para esto formarán equipos. Básicamente van a ser 2 equipos, ¿no? Un equipo van a ser equipos grandes, ¿ya? El equipo
pongámosle el equipo 1 y el equipo 2. De esta serie documental son 6 capítulos, ¿ya? Por cada capítulo van a estar 4 personas. Yo espero que los capítulos estén incluso mucho mejor que los de la Primera Guerra Mundial, aunque en la Primera Guerra Mundial se desenvolvieron bien. Bueno, unos ciertos otros que otros casos, que como ya expliqué al inicio, pero espero que lo hagan mucho mejor. Pero esta cuestión es un poco más retadora, entonces preste atención. Deje de hacer todo lo que está haciendo y preste atención. Repito, son 2 equipos, digamos, equipo 1, equipo 2, pueden ser equipos entre paralelos, no tengo problema con eso. O mejor decidiré, no, mejor, sí, mejor que la computadora decida. Sí, creo que sí, no sé, ya voy a ver. Entonces, usted va a ver los miembros de los equipos van a ver los capítulos. Yo les voy a dar una pista, pero esta tienen que atender sobre cómo debe estar esquematizado cada capítulo. Los capítulos te mandan mucha información, ¿ya? Eh, pero usted, yo creo que usted es capaz de... No, no me gusta tanto, ahí me están preguntando en el chat, sí, sí podemos escoger los equipos, es que lo va a pasar lo de siempre. Se van a juntar los que saben, o se van a juntar los que se caen bien, se van a juntar los que se llevan, ¿no? Y va a quedar un equipo de marginados. No quiero que nadie quede marginado. Entonces, bueno, ya voy a ver, ya voy a pensar. Anote, por favor, anote, tenga su cuaderno, su libreta de apuntes para que anote los subtemas que cada capítulo tiene y no se pierda, ¿ya? En el episodio 1, ese ya lo vieron cuando estaba en el Facebook, vemos las causas, ¿no?, de la guerra, cómo Hitler va expandiendo su imperio de la Gran Alemania, porque así lo llamaban, por Europa Central, ¿no? Y vemos que ocupa Austria, Checoslovaquia, etcétera, etcétera, ¿ya? Renania y ya. También en el primer capítulo vemos cómo arranca la guerra, ¿ya? Eh, explica un poco sobre las llamadas juventudes hitlerianas. También explica cómo cuando arranca la guerra, explica el pacto secreto que tuvo Hitler con la Unión Soviética, ¿ya? Y también cómo fue al inicio la guerra con la invasión de Polonia y en la Europa nórdica, ¿no? Cuando Alemania lleva la guerra hacia estos países, en Noruega, ¿no? Dinamarca, ¿ya? Y por otro lado, cómo la Unión Soviética, en base a ese pacto de no agresión, acuerda la repartición de la Europa Oriental con los nazis. Y esto cómo se ve reflejado cuando los soviéticos ocupan la mitad de Polonia y cómo invaden Finlandia, ¿no? Este episodio se conoce en la Segunda Guerra Mundial como la Guerra del Invierno, porque era una guerra en la nieve, ¿no?, entre los finlandeses y los soviéticos. Eso trata el capítulo número 1, como para darles esa pista, ¿ya? El capítulo número 2, tenemos cómo después de Alemania, después de someter a Polonia, se dirige hacia la Europa occidental. Una vez ya asegurada el frente oriental y con el pacto de no agresión con los soviéticos, la repartición de Polonia y una vez también asegurado el frente en la Europa nórdica, con Dinamarca y Noruega ocupadas, se lanza ahora sí a la conquista de la Europa occidental. Tenemos Holanda, ¿no? Bélgica, Luxemburgo, ¿no? Y lo que vendría a ser como que la presa mayor, ¿no? Francia, ¿ya? Eso trata el capítulo número 2, ¿ya? Al mismo tiempo,
cuando los alemanes ya están por vencer a los franceses, ya cuando se veía que la derrota de los franceses era inminente, Italia aprovecha y trata de embarcarse a la victoria, ¿no? Y le declara la guerra a Francia. Y es cuando Italia entra a la guerra. ¿Ya? Al ver que los nazis ya tenían la victoria segura, ahí sí se metieron de lado con los nazis, ¿no? Eh, por otro lado, vemos cómo se inicia la batalla de Inglaterra, el intento de los nazis de invadir las Islas Británicas, ¿no? Ese tiene ese nombre, la batalla de Inglaterra. Y también vemos algo que viene a ser una constante en todos los capítulos, es eh, el tratamiento hacia los judíos. ¿Ya? Esa es una constante, como que un eje transversal en todos los capítulos. El capítulo número 3 trata sobre precisamente la batalla de Inglaterra, cuando ya los nazis, no es que se dan por vencidos, ¿no? Tampoco, pero ya cuando los nazis ven que no pueden vencer a Gran Bretaña, pues deciden voltear hacia el otro lado y inician la Operación Barbarroja, que es la invasión de la Unión Soviética. ¿Ya? Termina el pacto de no agresión con los soviéticos y se lanzan a la invasión de ese país. Antes de eso, inician una guerra en África, los alemanes, porque Italia entra a la guerra cuando ve que Francia es derrotada y la intención de los italianos es de conseguir colonias en el Mediterráneo y en África. Por eso la guerra se extiende a África. Como los italianos empiezan a perder al tratar de conquistar las colonias británicas de África, los alemanes, los nazis, tienen que salir a ayudarlos. Entonces los nazis, no solo los italianos, sino que los nazis se lanzan también a la guerra en África. Esa parte se llama la guerra del desierto, así se le conoce. Eh, Mientras están los nazis y los italianos peleando contra los británicos en África, en el desierto del Sahara, por otro lado, los nazis tratan de continuar su operación, de iniciar, perdón, su operación Barbarroja para la invasión de la Unión Soviética. ¿Ya? Y ahí se quedan hasta la batalla de Moscú, el intento de los alemanes por conquistar la capital de ese país. El capítulo número 4 comienza con el ataque a Pearl Harbor. Es cuando los japoneses atacan la base americana en esas islas hawaianas. Trata de esa parte, de los motivos por los cuales Japón entra a la guerra, por qué deciden atacar a los Estados Unidos. Y no solo que los japoneses entran a la guerra para atacar a los Estados Unidos, sino que es la guerra entre Japón contra las colonias británicas y holandesas, ¿no? Los japoneses, al darse cuenta que los franceses habían sido vencidos por los alemanes, al darse cuenta que los holandeses habían sido vencidos también por los alemanes, deciden conquistar las colonias que esos países tenían en esa parte del mundo, allá por el lejano oriente, el Pacífico, ¿ya? Es lo mismo con las posesiones británicas, ¿ya? También el capítulo 4 trata sobre el frente oriental. Acuérdense que el frente oriental es la guerra entre los alemanes contra los soviéticos. El capítulo número 5 trata sobre la guerra en África, nuevamente. También cómo van las cosas en el frente oriental, ¿ya? Los alemanes llegan a esta ciudad llamada Stalingrado, y es en Stalingrado donde los soviéticos dejan de perder y comienzan a ganar.
Es un punto de quiebre en esta parte. ¿Ya? También este capítulo 5 trata sobre las conferencias que tuvieron los aliados. Los aliados después de ser derrotados en África, en Europa Occidental, etcétera, etcétera, deciden organizarse más y trabajar en equipo, y es por eso que en este capítulo, número 5, los aliados empiezan a tener reuniones y conferencias para coordinar los ataques. ¿Ya? Eh, Ahí es cuando también se suman los Estados Unidos a la guerra en África. ¿Ya? El capítulo número 6, que es el último, trata sobre el desembarco de Normandía, el llamado Día D, cómo Italia es vencida después de que los aliados ganan la guerra en África, deciden ocupar Italia, ¿no? Eh, También trata sobre cómo los nazis retroceden en el frente oriental, los soviéticos los hacen retroceder después de una serie de batallas, y también trata sobre cómo va la guerra en el Pacífico, ¿ya? Entre los Estados Unidos y el Japón. Eso, hasta el final de la guerra. Esas son las pistas, o esos son como que esa es la secuencia que debe tener cada capítulo del site que van a hacer. ¿Ya? Eso es con respecto al contenido de los temas y subtemas de esto. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que debe tener cada capítulo? Cada capítulo debe tener un resumen, tal cual, así como hicieron en la Primera Guerra Mundial, y debe tener una secuencia, la secuencia de eventos de forma ordenada. ¿Ya? La pista es la que yo les di. ¿Ya? Deben esquematizar cómo van sucediendo las cosas. No pueden colocar en desorden. ¿Por qué? Porque hay cosas que ocurren en muchas partes del mundo al mismo tiempo y a veces en tiempos distintos. Entonces tienen que estar alertas y ver cómo se desarrollan las cosas. El documental hace saltos, a veces hace saltos de lugares. En un momento está en el Pacífico, en la guerra entre Estados Unidos y Japón, y después a otro momento se salta y va a África. O después se salta a otro momento y va al frente oriental, a la guerra con la Unión Soviética. ¿Ya? Entonces deben estar alertas y saber discernir el contenido que el documental. ¿Ya? Eso. Aparte de eso, de la secuencia de eventos que suceden, estos eventos deben estar representados por una imagen. ¿Ya? Deben también estar ubicados en un mapa. O sea que debe tener una imagen, debe tener un mapa. ¿Ya? Y también debe representarse el testimonio de los personajes que están ahí. ¿Ya? Y ustedes ya vieron los personajes en el ejercicio anterior. Habían líderes políticos, habían militares y había gente de a pie, el pueblo. ¿Ya? Y no todas las opiniones eran uniformes. Por ejemplo, yo les recuerdo, habían alemanes que se oponían a los nazis, ¿ya? O alemanes que se oponían a la guerra. O sea que no todos los alemanes eran nazis, ¿ya? No hay que generalizar y no hay que no hay que ser en ese sentido era nazi. No, habían alemanes que no querían el régimen nazi, ¿ya? Y muchos de ellos fueron asesinados, ¿ya?
habían, por ejemplo, ingleses, y eso lo vieron en el capítulo 1, ingleses o británicos, como quieran llamarles, que estaban a favor del régimen nazi. ¿Ya? No porque eran británicos, estaban a favor de su propio país. ¿Ya? Y van a toparse con información que les va a chocar. La gente dice, ahí los nazis construyeron campos de concentración. Sí, pero los soviéticos también tenían campos de concentración, de los llamados gulags. ¿Ya? Los americanos también tenían campos de concentración para encerrar a los japoneses. Entonces se van a topar con información que va a chocar con lo que usted ha sabido previamente sobre la Segunda Guerra Mundial. Yo sé que muchos de ustedes saben de la Segunda Guerra Mundial, pero va a salir información que va a chocar con lo que ustedes, con el pensamiento previo que han tenido ustedes. ¿Ya? Y la otra parte, ya la dije, lo de los personajes y los testimonios. ¿Ya? Los testimonios, así como saben, entre comillas, citado, ¿no? Eh, y textual, ¿no? Eh, la otra parte que deben estar pendientes es sobre, ya les dije la primera, los escenarios de la guerra. La guerra es, por decir así, más mundial que la otra guerra. ¿Ya? Esta guerra se desarrolla en diversos escenarios al mismo tiempo. ¿Ya? Y otra es sobre precaución con los términos. ¿Ya? Por ejemplo, como ya les dije algunos, la guerra en África se llamó la guerra del desierto. O, por ejemplo, la guerra con el Japón se llamó la guerra del Pacífico. O cuando el conflicto que tuvo los soviéticos con los finlandeses se llamó la guerra de invierno. Hay muchos nombres, ¿ya? Por ejemplo, eh, cuando Alemania conquista Francia, eso se llamó la batalla de Francia. Cuando Alemania intenta conquistar Gran Bretaña, eso quedó con el nombre para la historia como la batalla de Inglaterra. ¿Ya? Cuando los soviéticos trataron de conquistar la Unión Soviética, eso se llamó Operación Barbarroja. Y así por el estilo. Hay muchos nombres, utilícenlos. ¿Ya? No escriban por escribir. Argumenten colocando el mapa, lo que dijeron los personajes, dónde se desarrollaron las cosas y poniéndole el nombre que tiene. No se invente cualquier cosa. ¿Ya? Rescate la información de la fuente que se le está dando y haga un buen producto. ¿Ya? Eso. Por ejemplo, tenemos otro término llamado la guerra total, que esa la mencionó el ministro Joseph Goebbels para llamar a toda la población, a que todo el pueblo luche cuando ya los alemanes se quedaban sin soldados. Llegó un momento en que los nazis tuvieron que recurrir a que luchen los niños y los adultos mayores. ¿Ya? Eso se llamó la guerra total. ¿Ya? Y así, hay muchos términos. Yo ya les he dado algunas pistas. Y eso, preguntas, comentarios, hasta aquí. Bien, ninguna. Entonces vamos a comenzar con los equipos. Les voy a pasar los enlaces de los vídeos. A ver, espérenme un segundo. El enlace del capítulo número 1 los voy a ir colocando en orden. ¿Ya? Aquí viene capítulo 2.
Si hay algún aspecto que a mí se me olvidó, no es que se me olvidó, lo que pasa es que tampoco les voy a decir todo. Capítulo 3, pónganlo, añádanlo, ¿ya? Hay algunas cosas que yo no mencioné, simplemente les di la estructura básica, pero hay muchos otros temas que también hablan los capítulos. Lo que yo les di es lo que no puede faltar, ¿ya? Capítulo 4. Me ha pasado que hay profes que me dicen, no, Dani, a los chicos no tienes que ponerles vídeos largos, ellos no van a entender. Ellos solo te van a ver los primeros 15 minutos y de ahí ya se duermen. Pues yo no creo eso. Yo sí creo en la capacidad de ustedes de poder eh, esquematizar, jerarquizar las fuentes visuales, ¿ya? Sobre todo en el siglo XX, donde hay recursos visuales, porque ya había la tecnología, hay que utilizarlas, ¿ya? Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 enlaces. Uno están ordenados en los capítulos. El primero es el primero, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora la parte de fuego. Ya me queda una hora. La parte de fuego es cómo hacen los equipos. Mejor les voy a dejar que la computadora haga los equipos. A ver. Van a salir equipos grandes. Van a salir equipos de 24 personas. No, preferible hacer un equipo más pequeño. Sí. Vamos a hacer equipos de 12 personas. Eso significa que dos personas aproximadamente, se encargarán de editar una página de site. Ahí sí como que pueden trabajar un poquito más. Sí. Vamos a regresar al, al al plan original. Mejor, ya. Entonces, en este rato, creo que en estos paralelos, ¿cuántas personas tenemos? 50, creo. 50 y... En este momento solo hay 49 porque 51, 49, ok. Entonces, puede ser, sí, 3 equipos de 12 y un equipo de 13. ¿Ya? Eso significa que dos personas van a editar una persona está aquí. Eh, ya, bueno, entonces puede ser dos equipos de 12 y dos equipos de 13, no hay problema, ¿ya? Ay, Dios. Dejaré que formen los equipos, ¿ya? No. Se puede mezclar ¿Quién está? integrado. ¿Cómo? Se puede mezclar integrado. ¿Cómo? ¿Mezclar qué? O sea, entre el A y el B. Sí, sí. Miren, yo solo les voy a dar 3 minutos para que formen el equipo, porque ustedes se saben tirar una hora formando los equipos y para que al final se trabajen los mismos de siempre. No hay ningún cambio, ¿ya? Entonces, si van a seguir trabajando los mismos de siempre, no tienen tanto que pensar, ¿ya? 3 minutos, les doy 3 minutos con reloj. El que no se logró anotar, un Excel para que se inscriban y después lo voy a cerrar. El que no se logró anotar, yo lo cito. 3 minutos desde aquí para que formen ustedes mismos los equipos. Son 2 equipos de 12 y 2 equipos de 13. Adelante.
hasta que formen los equipos, consejos, por favor, los mapas que salen en la fuente. No meta cualquier otro mapa, ¿ya? No googlee de otro lado. Esfuércese por seleccionar. Profe, ¿dónde está el, dónde está el? No, no he subido todavía. Piénselo, ¿ya? Porque el momento en que suba, simplemente usted va a tener que anotar su nombre, que eso es sumamente rápido, ¿ya? Si ya sabe a qué equipo va, ya, téngalo ahí. Ya voy a subir el Excel, ya voy a compartir, ¿ya? Hasta eso, no haga copy-paste de ningún lado. Yo me voy a dar cuenta, ¿ya? Por favor. La plataforma para trabajar en esta ocasión va a ser la de su elección, ¿ya? La plataforma, como yo les dije, la plataforma SAI es muy básica, ¿ya? Es para personas que todavía no tienen una experticia, ¿no? Pero yo sé que dentro de cada uno de sus equipos hay gente que ya sabe manejar muy bien eso, ¿ya? Entonces, en esta ocasión, como espero un producto mejor, les voy a dejar a su elección el trabajo en la, en la plataforma que ustedes deseen, para que ustedes puedan explayarse, ¿no? ¿ya? Lo menos que quiero es que se limiten en esta parte. Den un buen producto. Y no haya limitaciones. Incluso si está dentro de sus posibilidades y capacidades, pueden poner pequeños cortos del documental. Sobre todo cuando es algún testimonio, pues saquen en vídeo lo que dice esa persona en el testimonio, ¿no? Hay una pequeña grabación, ¿no? Donde salga, no sé, Charles de Gaulle o Stalin, ¿no? Que salga ahí hablando. Esa es la riqueza de las fuentes, ¿ya? No todo es solo texto, ¿no? Eh, bien, en este momento voy a compartir la hoja de equipos para que comience a inscribirse. ¿Ok? Que lo más posible es que esta página se vea como que lo más profesional. Aquí no es. Ahí está el enlace de la hoja de equipos. Ya. Tuve que crear una nueva porque ya la otra estaba full pesada. ¿Ya? Entonces, por favor, limítese a anotar su nombre. En la parte superior están los equipos. ¿Ya? Y en la parte inferior van los nombres. Bueno, entonces, ahí estoy separando con colores. Equipo 1, equipo 2, equipo 3 y equipo 4. ¿Ya? Y de arriba abajo los nombres. Pues, ¿no? Ya. Sí, sí me he dado cuenta. Esto parece como cuando
quieres armar tu equipo de fútbol y todos comienzan escogiendo a los más, pues, ¿no? A los cracks. Y después empiezan ya escogiendo a los menos cracks. Y después a los que menos. Y después escoges a los que ya no tienes escapatoria. Entonces, bueno. Por favor, para que no se sature la página, ingrese, anote su nombre y salga. Yo ahorita estoy viendo con la intención de que no hayan casos de que, me borró mi nombre, yo estaba aquí. Entonces, estoy monitoreando. Bien, ya veo un equipo constituido. Los otros dos están ya al 75% y hay uno que está como que por el 40%. Se acabó el tiempo, Javi, ¿no? Oh, Sí, ya se acabó, hace rato. ya, voy a cerrar. Entonces. Ok, entonces vamos a cerrar. Estoy compartiendo ya. Para que sean testigos. Bien, cierra. No. Bien, hay dos equipos constituidos, ya es edición. Creo que hay dos equipos constituidos al 100%, hay uno que está como que al 90%, y ¿por qué siguen editando? Ya está. No, los que no sean a ver, mensajes. Siempre hay Profe, personas que les pasan todas las desgracias. No se puede hacer una actividad en un tiempo específico porque siempre terminan demorándose más de lo que es. profe, Ya creo que han pasado como 10 minutos formando un equipo y después empiezan con las cosas, no, es que se me borró, me borraron, pero yo voy a luchar, que no sé qué. Déjense de hacerse la víctima, por favor. Escriba su nombre, escoja un equipo, escriba su nombre, punto. Deje de ver si le gusta o no le gusta a la persona que está ahí y esas cosas. Hay que trabajar, hay que trabajar. ¿Ya? Un minuto, si no esto ingresa, automáticamente tiene cero. Así, tiene cero. Un minuto más.
abro en este momento. Se anota, por favor, y chao. Ya no hay nada más que elegir. Ya solo queda falta un equipo. Si su nombre no está ahí, tiene cero. Un minuto. Ok, pasamos al momento sincrónico. Pueden apagar sus cámaras, revisen equipos, pues asígnense los capítulos. Son dos capítulos, perdón, dos personas por capítulo. Y adelante. Nos veremos de nuevo a las 9, no, perdón, a las 10 de la mañana. Ahí regresamos. Nos vemos. Y me están escuchando David Samaniego y José Carrera. Ahora van a pasar a ser parte del equipo azul. Y Pablo Rivera con Cintia Guerra, perdón, del equipo rojo. Y Pablo Rivera con Cintia Guerra van al equipo azul. Otro color y otro número, Javi. Verde 6. Verde 6. Tomaré entonces al que salga, dejaría líder y vámonos al ruedo. Amarillo. Entonces, ellos se irán al equipo amarillo. ¿Ya? Hablo de Doménica Martínez y Mateo Salazar, que van a cambiar con el 6 amarillo, en el que están Juliana Hurtado y Juan José Lima. ¿Ya? Ok, entonces estamos ahí. Otro número y otro color, Javi. Amarillo 5. Amarillo 5, ruédate. Pasan al equipo azul. Va a haber azul, sí, azul. Otro color y otro número, Javi. Sofía Rojo Valentín. 1. Rojo 1. Ok, ruédate.
azul. Entonces, a ver, esos cambios. Y un último cambio, porque ya se me acaba el tiempo. Sí, y falta un número. Ya, Amarillo perfecto. 2. Amarillo 2. Perfecto. Entonces, déjenme antes, ya. Amarillo 2. Ruédate. Con el verde 2. Entonces, amarillo 2 se va al verde 2. Ok, entonces así quedan constituidos los equipos con los que van a terminar de trabajar. Bueno, ya el tiempo ya se acabó, ya me he pasado un minuto, pero un último mensaje. En la siguiente clase vamos a seguir. Ustedes pueden adelantar sus apuntes, volver a ver relaciones o también repetirlas o detenerlas para que tomen bien los apuntes. Cada uno está trabajando en su parte. Eh, ¿Cuál es la idea de esto? El que es líder es buen líder con cualquier persona, ¿ya? No solo son como el chapulín colorado que dicen, síganme solo los buenos, síganme los buenos, ¿no? Los otros no sirven para nada, ¿no? El que es líder puede trabajar con cualquier persona y sabe liderar a cualquier grupo de gente, ¿ya? Javi, adelante. No, nada más. Ya. Sí, sí, Entonces, solo los estaba equipos. abierto el micrófono nomás. Ya, quedan constituidos los equipos en donde ya me presentarán el site y les mando un saludo y que tengan pasen una linda mañana, descansen y que les vaya muy bien. Eso. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, profe, nos vemos. Profe, hasta luego. Chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chao, cuídate.